Vamos a proseguir con nuestra clase, hermanos, y regreso a la presentación. El siguiente tópico, hermanos, es el sábado, es una señal de que Yahvé santifica a Israel. Probablemente la reflexión más trabajada sobre el sábado es la que encontramos en Éxodo capítulo 31, del verso 12 hasta el 17. Porque aquí se desarrolla la idea de que el sábado es una señal de la relación que tiene Israel con su Dios. Dice el texto bíblico: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente: deben respetar mis sábados, porque esa es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. El sábado será sagrado para ustedes y deberán respetarlo. El que no respete ese día será condenado a muerte. Además, la persona que trabaje en ese día será eliminada de entre su gente. Se podrá trabajar durante 6 días, pero el día séptimo será día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el sábado será condenado a muerte. Así que los israelitas han de respetar la práctica de reposar en el sábado como una alianza eterna a través de los siglos. Será una señal permanente entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. ¿Sí? Bueno, aquí vemos una descripción, ¿no? Ya muy detallada de la relación intrínseca, hermanos, entre la elección de Dios acerca de Israel y cómo esa elección implicaba, ¿verdad?, la observancia del día séptimo como una señal de que ellos eran el pueblo que Dios había escogido. Aunque también al final hace un recordatorio de que lo que Israel hacía al descansar cada séptimo día era una forma de mantener presente, viva en la memoria, el recuerdo de que Dios es el creador. Hizo el cielo y la tierra en 6 días, dice al final del verso 17, y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. Así que el sábado es una señal, hermanos, de que Yahvé santifica al pueblo de Israel. Continuando con este tópico, hermanos, enfatizamos que la característica del séptimo día siempre es cesar del trabajo, hermanos. Y bueno, encontramos algunos pasajes muy duros en ese sentido, que mencionan que quien no lo haga se separa del pueblo, es decir, el que no guarda el día de reposo deja de pertenecer al pueblo de Israel. Pero no solamente hay esa connotación de separación, sino que se hace reo de muerte, hermanos. El sábado, en la visión de la Torá o en la visión del Antiguo Testamento, es una señal de la consagración del pueblo de Israel entre todos los pueblos de la tierra. Según Ezequiel capítulo 20, versículo 20, el sábado servirá de señal para los mismos israelitas de que Yahvé es su Dios. Bueno, la idea es interesante, hermanos, y, y debe ser, bueno, sugiere unas consideraciones sociológicas.
No debe ser casual que tomar el sábado como señal de ser israelitas se haya producido cuando Israel se encontró disperso entre las naciones. Lo que dicen los textos y lo que debemos subrayar es que Israel vivió el sábado, una ley particular sin pretensiones de universalidad, como una señal de su santidad ante Yahvé su Dios. Un israelita que dejara de guardar el sábado, cesando de trabajar en él, lo que estaba haciendo, en otras palabras, era que negaba su relación con Dios, de lo cual este mandamiento particularista era una expresión. De aquí que el sábado fuera visto como señal de que Yahvé santifica a Israel, hermanos. ¿Sí? Es decir, el sábado es un distintivo, hermanos, del pueblo de Israel, de la relación de Dios con el pueblo de Israel. El sábado, hermanos, se celebra comiendo lo mejor que se pueda. Ok. Eh, y aquí, hermanos, también es algo muy interesante. Eh, no sé si esto que voy a mencionar sea una práctica en sus congregaciones, hermanos, pero en realidad, hermanos, en el sentido bíblico, estrictamente bíblico de la palabra, el sábado no es un día de ayuno, hermanos. No es un día para ayunar, porque el ayuno lo que hace, hermanos, es mortificar el cuerpo, hermanos. Y bueno, en la palabra de Dios y em, en las disciplinas cristianas, debemos de entender que hay un lugar para el ayuno. Efectivamente lo hay. Pero bíblicamente, hermanos, tendremos que decir que ayunar en sábado es como algo ilógico, hermanos. Ayunar en sábado es como algo que no se debe de hacer. Ayunar en sábado vendría siendo algo tan ilógico como meterse a bañar con la ropa puesta, ¿sí? Porque en la Biblia, y lo vamos a ver ahora, hermanos, el sábado se celebra. Ya vimos que el sábado primordialmente es un día de descanso, es un día de reposo, es un día para descansar. Pero también, hermanos, vamos a ver que es un día de celebración. El sábado es un día de fiesta. ¿Y cómo es la celebración o cómo es esta fiesta? Bueno, comiendo lo mejor que se pueda, ¿sí? Si bien lo específico del sábado es cesar de los trabajos cotidianos, hermanos, tenemos que entender que no se trata de un tiempo vacío, hermanos, ¿sí? Este tiempo en el cual no se trabaja, ¿cómo se llena, hermanos? Bueno, se llena con celebración, se llena con celebración. Y como es una fiesta que se celebró principalmente en familia, se celebra ante todo comiendo bien, lo mejor que se pueda según las condiciones económicas de cada familia. El sábado se celebra comiendo lo mejor que se pueda. El texto básico que fundamenta esto, hermanos, es el relato del maná en el desierto, un relato que se encuentra en Éxodo capítulo 16. Según este texto, el maná que mandaba Yahvé para alimentar al pueblo en el desierto, ustedes recuerdan la historia, tenía que recogerse cada día y debía recogerse solamente la porción que se consumiría en ese día, porque si se recogía para un día y para el siguiente,
Lo que sucedía es que el maná se echaba a perder, se descomponía y no podía comerse, hermanos. Pero el día sexto sucedía algo distinto, porque el mandamiento de Yahvé era recoger suficiente maná para la alimentación de 2 días. Y el día sexto en particular se guardaba esa vez para el día sexto y también para el séptimo, hermanos. Y sucedía algo maravilloso, no se descomponía. También es cierto que si salía alguien a buscar maná en el día séptimo, no encontraba, no encontraba nada. Una de las lecciones de este interesante texto es que se debe comer el día sábado, pero los alimentos de ese día se prepararán el día anterior. Una ley prohíbe expresamente encender un fuego el día séptimo, según Éxodo 35, verso 3, con lo que se quiere evitar que la gente trabaje cocinando en ese día. Sería natural pensar que entonces el sábado se declarase un día de ayuno, pero no es así. Es decir, en otras palabras, si el día sábado no va a haber maná y si el día sábado no se puede ni siquiera prender el fuego, entonces lo más natural hubiese sido que el sábado se convirtiese en un día de ayuno. Pero no es así. Es en el mismo texto de Éxodo 16, en el antiguo texto sobre el maná, que es claro que Dios hace arreglos especiales para que no se tenga que ayunar el día que no cae maná del cielo, hermanos. Hay otro libro, hermanos, un libro eh, que no está en nuestras Biblias evangélicas, pero que es una referencia, hermanos, también de la tradición judía. El libro de los jubileos dice, quien ayune o haga la guerra en sábado, ese hombre morirá para que los hijos de Israel guarden el sábado. Una referencia de cómo llegó a comprenderse la observancia del sábado en una época particular, que era la época del segundo templo, por cierto. Quien ayune o haga la guerra en sábado. Y los rabinos en el Talmud, que es la tradición oral que se puso por escrito para los judíos, ellos también dan diversas instrucciones para hacer del sábado un día festivo, hermanos. Esto es el sábado, un día festivo con la familia. Sorprendentemente, el sábado aparece en el calendario de fiestas de Levítico 23 como la única fiesta no anual de este calendario, hermanos. Aquí se la llama también Mikra Kodesh, que es, el significado es una asamblea santa. Aunque la idea no se elabora, pues con ello se indica que a veces se celebraban asambleas en este día de cese del trabajo. Y esto se confirma con la lista de festividades en Oseas 2:13. Yo haré cesar todo su regocijo, su fiesta, su sábado y su solemnidad. Es curioso ver al sábado colocado entre la peregrinación y la solemnidad actual, anual, que se referirá a las 3 fiestas de Israel, la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Tenemos algo parecido en Isaías capítulo 1, verso 13, donde el sábado aparece en una lista de festividades. La misma sugerencia de que el sábado fue históricamente celebrado como una solemnidad religiosa se desprende de la sorpresa del marido de la sunamita en segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 23. ¿Por qué vas donde él? No es hoy novilunio ni sábado.
Hay una tensión no resuelta en los textos. Usualmente el sábado se consagra cesando de trabajar y punto. Pero hay indicios, hermanos, de que también en la parte más antigua de la religión de Israel se celebraban algunas ceremonias religiosas ese día. No pudiendo resolver esta tensión, podemos sin embargo afirmar, sin duda, que en ambas versiones del sábado, la fiesta de casa y la asamblea religiosa, el sábado es siempre un día de regocijo y nunca un día de ayuno, hermanos. Entonces, hermanos, reitero lo antes dicho, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos para hacer nuestros planes de trabajo y decimos, vamos a hacer un día de ayuno? ¿Qué día de ayuno? Un sábado. Bueno, pues el ayuno en sábado, hermanos, por lo menos en la comprensión del Antiguo Testamento, es algo ilógico. El sábado, hermanos, es un día de fiesta, ¿sí? Es un día de disfrutar la presencia de Dios, de disfrutar el descanso sabático. Podemos hacer ayunos, es cierto, pero es incompatible con el sábado, ¿sí? El cesar sabatino es una imitatio Dei, es una forma de imitar a Dios. Muy significativa es la acción de Dios en el séptimo de los días de su obra creadora. Según el relato de Génesis 1, dice el texto: concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda la obra creadora que Dios había hecho. En Éxodo 20, hermanos, un pasaje tan conocido por nosotros, cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando dice el texto bíblico, acuérdate del día de reposo para santificarlo, se refiere para descansarlo, para reposarlo. Y la razón es, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, pero reposó en el séptimo día. Esa es la razón que en Éxodo capítulo 20 se nos da para la observancia sabática. A partir de ahí, es hasta Éxodo 16 que descubrimos la observancia de este día, y hasta Éxodo 20 que se establece como norma impuesta por Dios a su pueblo que liberó de Egipto. Simplemente los sacerdotes narran cómo Dios se comportó en el séptimo día de su obra creadora. Dios creó el mundo en 6 días, pero el séptimo día Dios reposó. La institución del sábado como una imitación de Dios y su obra creadora la tenemos en Éxodo 31, versos 16 al 17. Los israelitas guardarán el sábado, celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua. Será entre yo y los israelitas una señal perpetua, porque la razón es, durante 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, y en el día séptimo cesó y respiró. Entonces, el mandamiento, hermanos, es para imitar lo que Dios hizo y lo que Dios hace en su obra creadora. Esto es un ejemplo concreto del principio general de imitatio Dei en la escuela de santidad. Es un movimiento, hermanos, del pueblo de Israel que surge en el exilio, ¿verdad? La escuela de santidad, y que generó porciones muy importantes del Pentateuco, pero cuyo énfasis era precisamente la santidad de Dios. Dice, seréis santos porque yo Yahvé vuestro Dios soy santo, según Levítico 19:2. Y en ello se parece al mandamiento de comer solamente las cosas puras que Dios ha declarado puras, según Levítico 11:44 y 45.
y así ser santos como Dios es santo. Y come, ¿verdad? Entre comillas lo ponemos, porque se refiere a lo que se le sacrifica a Dios, solamente animales puros, es decir, no acepta consumir sacrificios de otros animales. El mandamiento del sábado, en el decálogo de Éxodo 20, fundamenta el cese del día séptimo en el cese de Dios de su obra creadora ese día. Éxodo 20, verso 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para reposarlo, porque en 6 días hizo Jehová nuestro Dios los cielos y la tierra, y descansó el séptimo día. Dar reposo es una muestra de solidaridad con el siervo. Dice Deuteronomio 5, del 12 al 15. Guardarás el día del sábado para santificarlo, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es sábado para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar, como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Este pasaje, hermanos, está en la versión de los 10 mandamientos que tenemos en Deuteronomio capítulo 5. Y aquí, hermanos, hay una diferencia en este mandamiento porque Éxodo 20 menciona la razón de guardar el sábado, el hecho de que Dios descansó el séptimo día al finalizar la creación. Pero aquí en Deuteronomio 5 la razón, hermanos, es dar reposo para ser solidario con el esclavo. No te olvides, dice Dios, que fuiste esclavo. Esta es la versión de los 10 mandamientos de Deuteronomio. Que por cierto, como iglesia, me parece que estamos más familiarizados con la versión de Éxodo 20, hermanos, y no tanto con Deuteronomio capítulo 5. Aunque merecen ustedes saber que lo más probable es que la versión de Deuteronomio capítulo 5 es más antigua en su redacción a la versión de Éxodo capítulo 20, hermanos. Según esta versión, se determina la solidaridad con el siervo, con la sierva y con el forastero, permitiéndoles descansar. En Éxodo no se ancla en la liberación de la servidumbre de Egipto, ni se menciona el descanso, sino solamente que el día séptimo será sábado para Yahvé tu Dios. Pero en Deuteronomio, el sábado no solamente es para el israelita, sino también es para el extranjero, para el siervo, como un acto de misericordia, hermanos. Y bueno, vamos a ir cerrando ya nuestra presentación, hermanos. Para nosotros es sumamente necesario aterrizar la observancia del sábado, ¿verdad? Desde un fundamento cristológico. Me parece que lo que hemos visto es sumamente interesante desde el ámbito de lo que es el Antiguo Testamento, hermanos, pero eh, finalmente nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. ¿Y qué nos dicen las escrituras, hermanos, a este respecto? Lo primero que tenemos como conclusión, hermanos, es que Jesús celebra y respeta el sábado como fiesta de la vida. Jesús celebra y respeta el sábado como fiesta de la vida. Jesús, hermanos, era
judío practicante de Galilea. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor Jesucristo era miembro de la sociedad judía galilea, que vivía lado a lado con una población importante de galileos no judíos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, claro que había una distinta manera de vivir su judaísmo, dependiendo de la región en la cual uno se encontrara, en la cual uno viviera. No era lo mismo ser un judío en Judea, en Jerusalén de manera particular, a ser un judío de la diáspora que hablaba griego, cuya lengua era el griego, obviamente, como lengua original. Y tampoco era lo mismo, hermanos, ser un judío galileo, una región en donde había una interacción muy interesante entre galileos y galileos que eran judíos y galileos que eran gentiles o no judíos. Bueno, en Galilea, hermanos, los judíos se distinguían de manera particular por dos cosas: por la circuncisión y por guardar el sábado como señales de la santidad con que su Dios los santificaba. Además, los galileos también hacían peregrinaciones a Jerusalén para las fiestas judías. Acuérdense que había tres grandes fiestas principales, pero también los galileos pagaban sus impuestos al templo, además de ofrecer los sacrificios. Todo eso hizo el Señor Jesús, hermanos. Así tenemos que visualizarlo y comprenderlo. Jesús hacía las peregrinaciones a Jerusalén para las fiestas. Por ejemplo, lo describe Juan 7 del 1 al 14. Y según textos como Marcos 1:21 y Lucas 4:16, Jesús solía visitar las asambleas del pueblo, que para ese entonces ya estaban establecidas como sinagogas y que se reunían semanalmente los días sábados para enseñar en esas reuniones. Esto es llamativo, hermanos, pues la legislación de la Torá no establece asambleas los sábados, aunque los textos proféticos que vimos señalan que a veces hubo asambleas sabatinas. Es decir, la comprensión de que habría que reunirse en sábado para estudiar la palabra de Dios no aparece en la Torá, pero es una comprensión que vemos se arraigó, hermanos, y se afianzó en la religión de Israel en el exilio. Y en los tiempos de Jesús, hermanos, era la forma en la que se guardaba, el sábado. Los evangelios parecen dar suficiente evidencia de que en Galilea o que en la Galilea de la primera mitad del primer siglo se acostumbraban reuniones de oración y estudio bíblico el día, el día sábado. Dice Marcos 1:21. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y dice Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. De hecho, mis hermanos, los exégetas han dado nombre a una serie de relatos de los evangelios sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, como los relatos del conflicto sabático. ¿Cuáles son los relatos del conflicto sabático? Bueno, son relatos en los cuales los evangelistas presentan a Jesús haciendo algunas acciones que los líderes religiosos, que los intérpretes de la ley consideraban prohibidas en día sábado. Sanar enfermos, recoger espigas como lo hacían los discípulos de Jesús en el día de reposo,
todas esas acciones que causaban conflicto, hermanos, porque Jesús no se apegaría a la interpretación rabínica de cómo se debía de guardar el sábado. Jesús mismo establece, el sábado no fue creado, perdón, el hombre no fue creado para el sábado, sino más bien el sábado fue creado para el hombre. Y dijo, y el Hijo del Hombre es Señor, hablando de sí mismo, es Señor aún del sábado, hermanos. Jesús en ningún momento, hermanos, vino a abrogar la observancia del sábado. Nunca fue esa la intención del Señor. Pero lo que sí hizo fue dar una interpretación completa, amplia, del sentido en el cual debería de observarse el sábado. Y esos relatos, hermanos, de los evangelios sinópticos, en donde nosotros encontramos estas historias de Jesús dando una interpretación distinta del sábado, se les conoce como los relatos del conflicto sabático, ¿sí? La presencia de Jesús en estas reuniones, tal como lo sugieren los evangelios, indica que Jesús seguía la práctica galilea sabática de su tiempo. Los conflictos de Jesús con los fariseos giran en torno a su actividad como médico taumaturgo en los días sábados. ¿Se puede o no se puede trabajar sanando en día sábado? Jesús opina que sí se puede, y los fariseos en los evangelios opinan que no. Marcos, el narrador, expresa la opinión de que este conflicto fue el que llevó a la primera intención de parte de fariseos y de herodianos de eliminarle, según Marcos capítulo 3, verso 6, que dice, pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Jesús, según Marcos, resume su interpretación de la práctica legítima del sábado con la frase lapidaria: el sábado fue hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Marcos 2:27. Su radicalidad está en supeditar toda ley en beneficio humano. Y podemos concluir esto, hermanos. Para nosotros como iglesia, Jesús pues guarda el sábado. No solamente lo guarda, sino que lo considera una ley de beneficio para los humanos. Es para él, como lo era para el pueblo judío, un día festivo, pero además también un día de reuniones para oración y para estudio. Muy bien, mis hermanos. Bueno, vamos a pasar a un tiempo de preguntas, de comentarios también. Y tienen ustedes la palabra, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Qué grandioso el sábado. ¿Cuánto necesitamos profundizar en el conocimiento del sábado? Es maravilloso. Claro, tiene razón, hermana, y bueno, me parece que hay muchas bendiciones que podríamos seguir extrayendo de la observancia del día sábado, definitivamente, ¿sí? Eh, pero creo que esa vivencia para nosotros eh, sería, es una bendición y puede seguirlo siendo, ¿verdad? En la medida que nosotros profundicemos. Obviamente quiero comentarles, hermanos, que respecto a la tarea, también pueden ustedes pensar
en hacer un trabajo basado en esta clase, en el sábado, ¿verdad? A lo mejor lo menciono como una idea. Podrían elaborar un curso basado en la observancia del sábado, un taller, ¿verdad? Un taller de unas 2 o 3 horas para la iglesia, que tuviera como propósito precisamente enseñar acerca de la riqueza del sábado. Al final mencioné que hay algunos relatos de los evangelios sinópticos que son conocidos como los relatos del conflicto sabático. El trabajo pudiera ser, si alguien así lo decide, desarrollar un estudio bíblico, un estudio exegético con las herramientas que ustedes ya han ido adquiriendo con otras materias, basados en alguno de estos relatos del conflicto sabático, hermanos. ¿Sí? Ahí lo dejo como alguna opción también con relación a la tarea, al trabajo que se puede hacer. ¿Sí? Muy bien. Eh, Hermanos, no sé si hay alguna pregunta o hay algún comentario, pero yo quiero aprovechar en este momento, pues, para hacer una conclusión ya general respecto al curso. Reitero que para mí ha sido una bendición el poder tener este espacio y compartir nuevamente con ustedes. Me he sentido y me siento muy honrado, hermanos, de poder colaborar con el Sebaid en esta empresa maravillosa que es el formar siervos y siervas de Dios para el servicio de la iglesia y para la gloria de nuestro Señor. Y bueno, para mí siempre es un privilegio, hermanos, porque yo comprendo que ustedes no son solamente estudiantes, son personas que son consagrados, que sirven a la iglesia de Dios, son personas que tienen ya una trayectoria, muchos de ustedes, en el servicio a Dios. Y para mí es verdaderamente un honor el poder compartir con ustedes este espacio, hermanos. Deseo que nuestro Dios siga bendiciendo sus ministerios, que bendiga sus vidas, que bendiga sus familias, las congregaciones en las cuales sirven. Y bueno, les deseo todo lo mejor, confiando en Dios que podremos volver a saludarnos con el favor de Dios. Yo quedo a sus órdenes, hermanos. Deseo que Dios les bendiga. Y bueno, reitero mi gratitud a mi hermano pastor Abraham Marín, quien ha tenido a bien considerarme para poder acompañarles en esta clase. De corazón deseo que haya quedado una semilla y que sea de bendición también en sus vidas. Dios les bendiga, hermanos. Permiso, Pastor Esdras. Bueno, pues antes que otra cosa, quiero pues agradecerte infinitamente el, pues el tiempo, el espacio, la oportunidad que nos has regalado al impartir esta materia. Muchas gracias. Gracias por seguir queriendo invertir en nosotros, ¿no? Creo que el mejor regalo o el mejor pago para vos sería pues ver que tus alumnos de una u otra manera crecen, ¿no? Y van siendo mejores hijos, hijas de Dios y sobre todo mejores siervos y siervas de Jesucristo. Y creo que eso es algo que aquí a la iglesia en Argentina, a la iglesia en Sudamérica principalmente, pues está haciendo una bendición. Así que, pues a nombre del seminario, querido compañero, te quiero agradecer muchísimo este tiempo, esta disposición, este profesionalismo, esta responsabilidad que has tenido para encarar tu materia. Pues muchas gracias. Y como bien dijiste, pues la idea es que estas semillas se siembren y puedan dar fruto, ¿no? De justicia, de loor para la gloria del Señor. Así es que bueno, pues deseamos muchas bendiciones para tu vida, la vida de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tu ministerio.
Y bueno, como siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto? Ganas no faltan, seguramente. Ganas no te faltan algunas de venir para acá. Pero bueno, siempre está la invitación abierta y tendrías muchos hogares que visitar y tendrías mucho estómago que tener para comer. Pero la verdad que sería, ojalá Dios conceda algún día tener este privilegio de tenerte con nosotros y bueno, pues poder disfrutar de tu charla, de tu compañía, de tus consejos. Creo que algún día el Señor nos lo concederá, sin duda. Así que bueno, pues te agradecemos mucho, querido amigo. Gracias a ustedes, alumnos, alumnas, por estar presentes, por enriquecer la clase. Seguimos animándolos a que cada semilla de que cada profesor ha sembrado en ustedes, pues siga creciendo, ¿no? Y que bendigamos a nuestras congregaciones, a las iglesias donde estamos y no desmayemos, no desmayemos, no bajemos los brazos. Todavía mucho camino nos queda por recorrer y lo hacemos en fe y en esperanza. Pues así es que quisiera, si me permiten, cerrar esta cursada con una oración y poder darle gracias a Dios por este tiempo. Déjenme orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos permites de seguir reflexionando, de seguir aprendiendo. Gracias, Padre, porque el hecho de que pongas a siervos y siervas tuyos a compartir este conocimiento, de que sean, Señor, estos instrumentos en tus manos para bendecir nuestras vidas, nos alegra el corazón, nos bendice profundamente y sabemos, Señor, que en todo tiempo y en todo lugar provees las herramientas y los recursos necesarios para que sigamos formándonos a la imagen del varón perfecto, a seguir siendo siervos y siervas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta materia. Te ruego una bendición muy especial para nuestro pastor Esdras Valencia. Te ruego, Señor, que tú lo bendigas, que tú, Señor, lo sostengas junto con su esposa, sus hijos, que donde quiera que lo lleve, Señor, en su ministerio, siga siendo de bendición como lo ha sido hasta ahora. Gracias porque seguís poniendo en su corazón la predisposición de invertir con nosotros. Gracias, Padre, porque sigues moviendo su corazón para que con alegría y plena disposición él pueda seguir compartiendo estas reflexiones, estas clases, estas enseñanzas. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que eso solamente vos lo estás haciendo y que tu siervo solamente ha respondido en fe. El Señor, te pido por todos los alumnos que han tomado esta materia, bendícelos y ayúdalos, Señor, en su trabajo final. Permite que los proyectos que ellos realicen traigan mucha bendición a la iglesia, Señor, que traiga un aire fresco, que podamos tener este encuentro contigo, Señor, en todos los actos litúrgicos que realicemos y que podamos disfrutar en cada uno de ellos tu santa presencia. Señor, gracias por todo. Despídenos con tu paz. Cerramos esta cursada en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias a todos, Mario, Emilia, Esme, Esther, Juanpi. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas Gracias, gracias. bendiciones, Pastor. Muchas gracias, Pastor, por las clases. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Buen día. Buen día para todos.